¿Alguna vez te has preguntado qué secretos oscuros se esconden detrás de las risas de la vecindad más famosa de toda Latinoamérica? Hoy vamos a revelar verdades que te van a dejar con la boca abierta sobre Florinda Meza, la mujer que muchos consideran la verdadera villana detrás de la caída del programa más querido de todos los tiempos. Quédate hasta el final porque lo que vas a descubrir te va a impactar tanto que no vas a poder creerlo. Florinda Meza, conocida mundialmente como Doña Florinda, la mamá de Kiko, se convirtió en una de las figuras más emblemáticas de la televisión latinoamericana. Pero detrás de esa sonrisa perfecta y ese personaje refinado, se escondía una historia de ambición, poder y traiciones que terminarían destruyendo no solo amistades, sino el legado de Roberto Gómez Bolaños, el genio creador del Chavo del Ocho y Chespirito. Para entender la magnitud de lo que estamos hablando, tenemos que regresar al inicio. Florinda Meza llegó al elenco de Chespirito en 1973, cuando el programa ya era un éxito rotundo. Ella no era la primera opción para interpretar a Doña Florinda. ¿Sabías eso? La realidad es que consiguió el papel porque supo posicionarse estratégicamente cerca de Roberto Gómez Bolaños en un momento clave de su vida personal. Chespirito estaba casado con Graciela Fernández, la madre de sus 6 hijos, pero su matrimonio atravesaba momentos difíciles. Y ahí apareció ella, joven, ambiciosa y con una determinación férrea de convertirse en algo más que una simple actriz de programa. Los testimonios de varios miembros del elenco original han revelado que Florinda comenzó una relación con Roberto mientras él todavía estaba casado. Esto generó una enorme tensión en el set de grabación. Carlos Villagrán, el querido Kiko, ha mencionado en múltiples entrevistas que el ambiente laboral cambió radicalmente cuando Florinda empezó a tener más influencia sobre las decisiones creativas del programa. Ya no era solo una actriz más, ahora era la pareja del jefe, y eso le daba un poder que usaría sin piedad contra cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero aquí viene lo más interesante, lo que muchos fans desconocen completamente. Cuando Carlos Villagrán decidió abandonar el programa en 1978 para buscar nuevos horizontes profesionales, Florinda no solo no intentó mediar para que se quedara, sino que según varios testimonios, ella misma alentó esa separación. ¿Por qué? Porque Kiko era uno de los personajes más populares, y su popularidad comenzaba a opacar incluso a El Chavo. Para alguien que buscaba consolidar su poder dentro del programa, tener competencia no era conveniente. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, ha confirmado en entrevistas recientes que Florinda veía con malos ojos que otros actores recibieran demasiada atención del público. Déjame contarte algo que te va a sorprender aún más. Cuando Ramón Valdés, el inolvidable Don Ramón, tuvo diferencias con la producción y se fue del programa en 1979, muchos pensaron que fue por problemas económicos o creativos con Chespirito. Pero la verdad que pocos conocen es que Florinda tuvo mucho que ver en esa salida. Ramón era un actor de método antiguo, con décadas de experiencia, y no aceptaba fácilmente las sugerencias de alguien que consideraba menos experimentada. Las tensiones entre ellos eran constantes. Florinda, que ya para ese entonces tenía una influencia enorme sobre Roberto, comenzó a sugerir cambios en los guiones que minimizaban el papel de Don Ramón, reduciendo sus escenas y su relevancia en las historias. Edgar Vivar, el señor Barriga y Ñoño, es uno de los pocos actores que ha mantenido una relación cordial con Florinda a lo largo de los años, pero incluso él ha admitido en entrevistas que trabajar bajo la supervisión de Florinda no era fácil. Ella tenía opiniones muy fuertes sobre todo, desde los guiones hasta el vestuario, y si algo no le gustaba, lo hacía saber de manera contundente. Roberto, cegado por el amor, respaldaba casi todas sus decisiones, lo que creaba un ambiente de tensión constante en el set. Ahora, hablemos de las traiciones más recientes, porque esto no se quedó en el pasado. Cuando Roberto Gómez Bolaños falleció en 2014, el mundo entero lloró la pérdida de un genio. Pero lo que vino después fue una batalla legal y mediática que reveló el verdadero carácter de Florinda Meza. Los hijos de Chespirito, fruto de su primer matrimonio con Graciela Fernández, quedaron prácticamente excluidos del legado de su padre. Florinda, como viuda, reclamó la totalidad de los derechos de autor de los programas, algo que generó un conflicto familiar devastador. Roberto Gómez Fernández, uno de los hijos de Chespirito, ha sido muy vocal sobre lo que él considera una apropiación indebida del legado de su padre. Él ha declarado públicamente que Florinda Meza impidió que los hijos participaran en las decisiones sobre el futuro de los programas, y que ella tomó el control absoluto de todo lo relacionado con la marca Chespirito. La pregunta que muchos se hacen es,
¿Por qué Roberto Gómez Bolaños permitió que esto sucediera? La respuesta es compleja, pero todo apunta a que Florinda supo manejar la situación durante los últimos años de vida de Chespirito, cuando él ya estaba mayor y más vulnerable. La controversia más grande llegó en 2020, cuando Televisa decidió retirar de su programación El Chavo del Ocho y todos los programas de Chespirito. Fue un golpe brutal para millones de fans que habían crecido viendo esas repeticiones. ¿Y adivina quién fue señalada como la principal responsable de esta decisión? Exacto, Florinda Mesa. Según trascendió en medios de comunicación, hubo disputas económicas entre ella y Televisa sobre el pago de regalías y derechos de transmisión. Florinda exigía cantidades que la televisora consideraba excesivas, y al no llegar a un acuerdo, simplemente sacaron los programas del aire. Esto significó que nuevas generaciones de niños latinoamericanos crecerían sin tener acceso fácil a estos programas icónicos. El daño cultural fue inmenso. Florinda intentó justificar su posición diciendo que buscaba proteger el legado de Roberto, pero muchos vieron esto como una movida puramente económica, anteponer el dinero al valor cultural y sentimental que estos programas tienen para millones de personas. Pero espera, porque hay más. En 2023 surgieron nuevas revelaciones cuando antiguos trabajadores del programa comenzaron a contar sus experiencias en redes sociales y podcast. Un camarógrafo que trabajó durante años en las grabaciones reveló que Florinda era extremadamente controladora con la imagen de Roberto. Ella supervisaba cada entrevista, cada aparición pública, cada decisión profesional que él tomaba. Lo que muchos interpretaban como dedicación y amor, otros comenzaron a verlo como manipulación y control. ¿Fue Florinda una esposa devota o una estratega que supo posicionarse para heredar un imperio? María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, que mantuvo una relación profesional con el programa durante décadas, ha sido particularmente crítica con Florinda en años recientes. En una entrevista que dio hace apenas unos meses, María Antonieta insinuó que muchas de las peleas y conflictos internos del elenco fueron alimentados por Florinda, quien supuestamente usaba la técnica de dividir para reinar. Si dos actores se llevaban muy bien, ella encontraba la manera de crear fricción entre ellos. Si alguien se volvía muy popular, ella se aseguraba de que su personaje tuviera menos protagonismo en los siguientes episodios. Rubén Aguirre, quien interpretaba al profesor Girafales, fue otra víctima de esta dinámica. Aunque su personaje tenía una relación romántica con Doña Florinda en la serie, detrás de cámaras la relación entre los actores era tensa. Rubén, un hombre culto y educado, no comulgaba con muchas de las actitudes de Florinda, y esto se reflejaba en su lenguaje corporal durante las grabaciones. Hay episodios donde se puede percibir la incomodidad entre ambos actores, y no es actuación, es tensión real. Lo que hace esto aún más triste es que Roberto Gómez Bolaños era, por todos los testimonios, un hombre amable, generoso y con un talento creativo excepcional. Él creó un universo que trascendió fronteras, idiomas y generaciones. Pero su decisión de involucrarse sentimentalmente con Florinda Mesa terminó costándole relaciones profesionales valiosas, y según muchos, diluyó la calidad de sus últimos trabajos. Los episodios de los años 80 y principios de los 90 no tienen la misma frescura ni la misma química que los episodios clásicos de los 70, y muchos atribuyen esto a la salida de actores clave y a la creciente influencia de Florinda en las decisiones creativas. Hablemos ahora de algo que pocos discuten: el impacto psicológico que todo esto tuvo en los actores. Carlos Villagrán ha compartido que durante años sufrió de depresión relacionada con su salida del programa. Él amaba a Kiko, amaba trabajar con Roberto, pero el ambiente se había vuelto insostenible. Ramón Valdés, según cuentan quienes lo conocieron, nunca superó completamente la tristeza de haberse alejado de un personaje que él mismo ayudó a crear y perfeccionar. Don Ramón no era solo un guión, era el resultado de la improvisación, el talento y la química de Ramón Valdés con el resto del elenco. Cuando eso se rompió, algo murió con ello. La estrategia de Florinda después de la muerte de Chespirito ha sido mantener un control férreo sobre todo lo relacionado con su imagen y legado. Ella administra las redes sociales oficiales, aprueba o rechaza proyectos, autoriza o niega el uso de imágenes y fragmentos de los programas. En teoría, esto podría verse como protección del legado, pero en la práctica ha resultado en un distanciamiento entre los fans y el material que tanto aman. Las restricciones son tantas que incluso creadores de contenido que quieren hacer homenajes respetuosos enfrentan bloqueos y demandas por derechos de autor. Y aquí viene una de las traiciones más recientes y dolorosas para los fans.
En 2024, Florinda anunció que estaba trabajando en una biografía autorizada de Roberto Gómez Bolaños. Suena bien, ¿verdad? El problema es que, según filtraciones de personas cercanas al proyecto, ella tiene control editorial absoluto sobre el contenido. Esto significa que cualquier aspecto negativo, cualquier conflicto, cualquier verdad incómoda será omitida o maquillada. Los hijos de Chespirito protestaron públicamente, diciendo que esa no sería una biografía honesta, sino una versión romantizada y controlada de la historia. Ellos querían participar, aportar sus propias memorias y perspectivas, pero fueron excluidos del proyecto. Roberto Gómez Fernández llegó a declarar en una entrevista que se siente como si le hubieran robado a su padre 2 veces. Primero en vida, cuando Florinda lo alejó de su familia original, y ahora en muerte, cuando ella controla cómo será recordado. Son palabras duras, pero reflejan el dolor profundo de una familia fragmentada por decisiones que tomó un hombre cegado por el amor romántico. Otro aspecto que genera controversia es el manejo económico que Florinda ha hecho de los derechos. Mientras los programas estuvieron al aire, generaban millones de dólares en regalías, merchandising y licencias. Gran parte de ese dinero iba directamente a Florinda como heredera principal. Los hijos de Roberto recibían cantidades que ellos consideraban desproporcionadamente bajas en comparación con lo que correspondía por el trabajo de su padre. Hubo intentos de negociación, pero según trascendió, Florinda se mantuvo inflexible en sus términos. Lo irónico de todo esto es que Florinda Mesa misma fue actriz y creativa. Ella escribió varios guiones para los programas y tenía talento, pero su necesidad de control y su ambición personal terminaron eclipsando su trabajo artístico. Hoy, cuando la gente habla de ella, no habla de su actuación como Doña Florinda o de sus contribuciones creativas, habla de las controversias, los conflictos y las traiciones. Es un legado triste para alguien que pudo haber sido recordada de manera muy diferente. En redes sociales, Florinda intenta proyectar una imagen de guardiana amorosa del legado de Chespirito. Publica fotos nostálgicas, frases inspiradoras, fragmentos de entrevistas. Pero los comentarios en sus publicaciones revelan que una gran parte del público no le cree. Hay miles de mensajes pidiéndole que devuelva los programas a la televisión, que sea más generosa con los derechos, que permita que nuevas generaciones disfruten del material. Ella responde con evasivas o simplemente ignora estos comentarios. ¿Qué nos dice todo esto sobre la naturaleza humana? Que el poder y el dinero pueden corromper incluso las relaciones más cercanas. Que la ambición desmedida puede destruir legados culturales. Y que a veces, la persona que se presenta como protectora es en realidad la mayor amenaza. Florinda Mesa tenía la oportunidad de ser recordada como la compañera leal de un genio, pero sus decisiones la convirtieron, a los ojos de muchos, en la villana de esta historia. Los fans del Chavo del Ocho merecían mejor. Los hijos de Roberto Gómez Bolaños merecían mejor. Y quizás, el propio Chespirito merecía haber tenido a su lado a alguien que amara su legado más que el control y el dinero que éste generaba. Es una historia triste, pero es la verdad que se esconde detrás de las risas de la vecindad. Ahora quiero saber tu opinión sobre todo esto. ¿Crees que Florinda Mesa es realmente la villana de esta historia o crees que está siendo injustamente juzgada? ¿Piensas que ella tiene derecho a controlar el legado de Chespirito como lo está haciendo? Déjame tu comentario aquí abajo porque me encanta leer lo que piensas. Esta es una conversación importante y tu voz importa. Cuéntame qué recuerdos tienes del Chavo del Ocho, cómo te hizo sentir saber todas estas verdades, y si crees que algún día volveremos a ver estos programas en la televisión como antes. Y si este video te impactó tanto como a mí investigar y crear este contenido, no olvides dejar tu like. Ese simple gesto me ayuda muchísimo a seguir trayéndote contenido de calidad, investigaciones profundas sobre temas que nos interesan a todos. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo, porque vienen más historias reveladoras sobre tus programas y artistas favoritos. Comparte este video con todos tus amigos y familiares que también crecieron viendo El Chavo del Ocho, porque esta historia necesita ser conocida. La verdad siempre merece salir a la luz, por dolorosa que sea. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, detrás de cada sonrisa en la televisión puede haber una historia que nunca imaginaste.